Hola y bienvenidas a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Voy a tratar en este vídeo de abordar una de las cuestiones más sensibles que están afectando a un importante sector de la población española en este caso, y me estoy refiriendo a la gente, a todas las personas que están sufriendo de manera directa e indirecta la gran tragedia de los desahucios, de las ejecuciones hipotecarias. Y más concretamente, en este vídeo lo que voy a abordar no es tanto el problema del procedimiento de ejecución, o lo que es dicho vulgarmente el desahucio, sino que lo que voy a abordar es el tema de las plataformas de afectados por las hipotecas, en el sentido de cómo se están abordando estas cuestiones y cuál está siendo las formas, las maneras que están caracterizando a estas plataformas en el actuar cotidiano de todas ellas a lo largo y ancho de la geografía de todo el país. Antes de abordar de forma directa esta cuestión, quiero hacer algunas puntualizaciones. La primera de ellas es que no soy ningún afectado. Es decir, puedo hablar con una cierta dosis de objetividad que otras personas lamentablemente no pueden hacer, dada la situación de extrema, situación extrema en la que muchos de ellos se encuentran, que obviamente muchas veces no les permiten ver las cosas con la objetividad que la problemática que les acecha exige. Sin embargo, el hecho de no ser un afectado no significa que no lleve desde hace algún tiempo dedicándome de una manera directa a todas estas cuestiones, porque lo que sí soy es un activista. No soy un activista de los que están, digamos, a pie de calle, estando con las personas desahuciadas o que van a ser desahuciadas y, por tanto, paralizando esas situaciones extremas, pero mi activismo se realiza desde otras vías, sobre todo a través de las redes sociales y a través, como muchos de vosotros conocéis y sabéis, de los diferentes grupos en los que estoy, en los que estoy integrado. Quiero deciros también, antes de comenzar, que aparte de los conocimientos que voy teniendo sobre la cuestión que tiene que ver directa e indirectamente con las plataformas de los afectados por las hipotecas, con las PAC, he querido recabar información de personas en diferentes puntos del país que han tenido que ver o tienen que ver directamente con las PAC y que he querido que de una manera directa me contasen de manera personalizada cuál ha sido su experiencia en este terreno. Para ello me he puesto en contacto con personas de 9 de los 17 territorios del Estado español, los más relevantes y significativos, y obviamente muchas de las cosas que me han contado voy a trasladarlas a este vídeo. Eso sí, no voy a nombrar a ninguna persona, nombre y apellidos, ni tampoco a ninguna PAC en concreto. Voy a salvaguardar el anonimato de todas estas personas, aunque algunas de ellas me han pedido expresamente que dijera su nombre, pero no lo voy a hacer porque quiero salvaguardar, en todo caso, el anonimato de todas las personas que me han suministrado información. En todo caso, antes de comenzar, quiero romper una lanza a favor de todas y de cada una de las personas que, de una manera desinteresada y que con su mejor voluntad, han trabajado, trabajan y van a seguir haciéndolo en las plataformas de afectados por las hipotecas en beneficio y apoyo de las personas que peor lo están pasando. En este caso, los desahuciados o personas que están en vías de ser desahuciadas. Por tanto, dejar claro que en las plataformas de las hipotecas, con todo lo que voy a decir, obviamente va a haber críticas, sobre todo a las cúpulas, pero quiero dejar muy claro que la gente que está actuando de buena voluntad en estas plataformas, quiero que quede clarísimo que rompo a su favor una lanza de una manera clara e inequívoca. Y también quiero decir que estas personas, como casi siempre suele suceder, siempre suelen ser las más mayoritarias. Mirad, he recurrido al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua para lo siguiente. He querido ver qué es lo que dice, o como, mejor dicho, cómo define el concepto de indicio. Y dice que indicio es algo que es escasamente mensurable, o sea, cuantificable, es decir, algo poco significativo. Eso es un indicio. Bien.
Cuando hacemos una conjetura o una especulación sobre un indicio, entonces lo que estamos haciendo es elevar una sospecha. Bien, y si resulta que ese indicio, que era, como he dicho antes, algo insignificante, escasamente ponderable o cuantificable, resulta que se repite en el tiempo y además se repite en diferentes lugares distantes en el espacio, resulta entonces que ante lo que estaremos no será ante un indicio, sino ante una evidencia, que es un conjunto de indicios que conforman lo que se llama una certeza. Bien, un ejemplo para que lo entendáis. Comisiones Obreras y UGT, supuestamente, son dos organizaciones sindicales cuya finalidad última y principal es la defensa y protección de los derechos de los trabajadores. Bien, sin embargo, todos sabemos, bueno, no sé si todos, a lo mejor alguno o alguna no piensa lo mismo, pero en el ambiente está que las organizaciones sindicales son todo menos eso. Las organizaciones sindicales es evidente, o al menos yo suscribo esto que voy a decir a continuación, y creo que además es una evidencia para muchos, son organizaciones que trabajan en connivencia con el sistema y para favorecer al capital. No tienen nada de sindicales ni nada de lo que dicen sus estatutos. Por tanto, obviamente no tenemos la información o la documentación que acredite que eso sea así, es decir, no tenemos la prueba, pero es obvio que existe la evidencia, que existe en el ambiente, que existe por lo que podemos ver todos los días, una sensación generalizada de que eso es así. Esto que acabo de deciros, del indicio, la sospecha, la evidencia y la prueba, lo he hecho con una finalidad, para tratar de mostraros que algo muy parecido es lo que ha sucedido y está sucediendo con las plataformas de afectados por las hipotecas. En un principio, cuando estas plataformas se constituyen a raíz de la crisis económica del año 2007, hubo un cúmulo, una aglutinación de personas que conformaron este importantísimo movimiento social. Un movimiento social que desde un principio pues, se pretendió controlar. Luego veremos quiénes están detrás o quiénes pudieran estar detrás de este control. Pero lo que sí es evidente es que desde un principio se empezaron a ver cosas que no cuadraban en la ecuación. Primero fueron indicios, más tarde sospechas, luego evidencias y lo que nos falta por acreditar es encontrar la documentación que pueda, o el instrumento o el medio, que pueda demostrar que todo eso realmente es cierto. ¿A dónde quiero llegar? Vamos a ir viéndolo a lo largo de este vídeo. Lo primero que quiero plantear es: las plataformas de afectados por las hipotecas han hecho suyos 5 puntos básicos en su programa fundamental, es decir, podríamos decir su constitución. Son perdón, los llamados 5 puntos de la PAC. Y lo tengo aquí delante para que no se me olvide ninguno de ellos. El primero es la dación en pago y la condonación de la deuda. Bueno, resulta curioso que las plataformas de afectados por las hipotecas sigan manteniendo desde el año 2007 al 2016, que es el momento en el que estamos ahora, la dación en pago como fundamento último y como objetivo básico de sus pretensiones en la lucha contra la banca y supuestamente en defensa del desahucio. Digo esto porque, como veremos, hay otras líneas de investigación que, sin embargo, sistemáticamente están siendo ocultadas, cuando no simplemente perseguidas o ignoradas. Bien. Sobre el tema de la condonación de la deuda, bueno, pues esto suena muy bonito, pero organizaciones políticas muy cercanas a las plataformas de afectados por las hipotecas, o al menos alguna de ellas, en sus programas políticos parecen haberse olvidado no ya de la condonación, sino que incluso algunos ya parecen hablar solo con la boca pequeña de lo que es la auditoría de la deuda, cuando esto fue uno de los puntos básicos que dieron lugar a el nacimiento de organizaciones políticas que todos vosotros podéis imaginaros a cuál me estoy refiriendo. El segundo punto programático de los llamados 5 de la PAC es el que se refiere al alquiler digno de las viviendas
que las personas no pueden pagar, digamos, de una manera normal, entre comillas. Bueno, resulta curioso que las plataformas de los afectados por las hipotecas estén también haciendo suyo este punto como uno de sus baluartes principales, cuando resulta que, por ejemplo, hoy es sabido que en Zaragoza el ayuntamiento se está viendo en una situación extraordinariamente delicada, dado que las personas a las que se asignó o adjudicó una vivienda en alquiler ni siquiera están pudiendo hacer frente al pago de esos alquileres. ¿Quién va a sufragar ahora los costes? ¿Qué se va a hacer con las personas a las que se asignaron esos alquileres sociales? Ahí queda la pregunta. Tercer punto. Bien, garantizar los suministros de agua, gas y electricidad. Perfecto. Estamos todos de acuerdo, está muy bien, es un objetivo muy loable que las PAC han hecho suyo. Cuarto punto. Bien, la creación del Observatorio de la Vivienda. Mirad, esto de los observatorios a mí me empieza a sonar ya como una auténtica tomadura de pelo. Aquí pululan los observatorios de todo como si fueran abejas, como si fueran setas de campo. O sea, esto empieza a sonar ya a cachondeo. Aquí hay observatorios de todo. Y lo que se esconde detrás, vete tú a saber qué es, porque al final, pues a mí me suena que es un poco más de lo mismo de siempre. Metemos unos cuantos, colocamos unos cuantos, normalmente amigos o amigos de los amigos, y todos a vivir, a costa del dinero público, que es en definitiva el que sostiene en gran medida este tipo de observatorios. Y el quinto punto, y más importante, frenar los desahucios de las familias sin recursos. Bueno, está muy bien. ¿Quién no puede suscribir este quinto punto? Yo creo que todos los que estamos aquí, todos los que estéis oyendo este vídeo, obviamente estamos de acuerdo. Sin embargo, hay que decir que hay ayuntamientos de todos conocidos, estoy hablando de las principales ciudades del país, que se les está llenando la boca con eso de que con el cambio de gobierno municipal que ha habido el pasado año 2015, se están frenando los desahucios. Y es rigurosamente falso que eso esté siendo así. No es verdad. No es verdad. Se siguen haciendo desahucios, se siguen haciendo subastas, se sigue echando a la gente a la calle de la manera más indigna e ignominiosa que se pueda concebir. Sigue pasando. Hoy en día ha habido algún otro porque lo he podido ver esta mañana en la prensa. Bien, resulta también muy curioso que estos 5 puntos de la PAC los haya hecho propios, los haya hecho suyos en su programa político, nada más y nada menos que algunas organizaciones de las que van a la vanguardia de la, bueno, que se puede definir todavía como izquierda. Me sonrío porque lo de izquierda y derecha yo creo que son conceptos que están ya bastante trasnochados, pero bueno, ahí están para que nos podamos entender. Bien, Podemos, concretamente el señor Pablo Iglesias, cuando intervino en la sesión frustrada de investidura del señor Pedro Sánchez, hizo suyos los 5 puntos de la PAC de una manera pública. Me parece muy bien. Sin embargo, nada, absolutamente nada dijo, ni entonces ni ahora, sobre otras líneas de investigación que están dando mucho que hablar, como es el caso de las titulizaciones o como es el caso del vencimiento anticipado y la sentencia famosa ya del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la que posteriormente me voy a referir. Es decir, siguen ciñéndose a la dación en pago como la solución de todos los problemas, cuando la solución no es la dación, porque la dación es claudicación. Me ha sonado poético, pero os aseguro que no lo tenía preparado. Bien, vamos a seguir entonces. Ha quedado claro cuáles son los 5 puntos de la PAC, los 5 puntos programáticos, los 5 puntos constitucionales. Sin embargo, ¿cuáles son los puntos reales, los objetivos reales que se esconden detrás de la actuación o de las actuaciones que está desplegando las plataformas de afectados por las hipotecas de una manera, yo diría que prácticamente unánime, de una manera absolutamente generalizada? Pues lejos de esos 5 puntos programáticos que quedan muy bien formalmente hablando, hay otros objetivos muy concretos. Y estos objetivos son los siguientes. Por un lado, frenar que puedan aparecer personas en las plataformas de afectados por las hipotecas que tengan criterio propio y sean capaces de generar conciencia en las personas que les puedan escuchar en esa misma asamblea. No interesan a estas personas, y no solo no interesan, sino que se las está haciendo la vida imposible, muchas veces expulsándolas y otras persiguiéndolas hasta tal punto, entre comillas,
que se ven obligadas a marcharse de dichas plataformas. Frenar, por tanto, es uno de los objetivos que se esconden detrás de las actuaciones de la PAP. Pero no solo es eso, hay un segundo objetivo. El segundo objetivo es contener. ¿A qué? Bueno, es fácil de entender. Si resulta que la dación en pago es una claudicación que no soluciona nada o muy pocas cosas salvo rarísimas excepciones, y en consecuencia el que sale beneficiado con esta historia no es ni más ni menos que el enemigo real, que es la banca, obviamente aquí algo huele raro, por no decir que huele mal. Y es que obviamente se trata de contener que se puedan encontrar, que se pueda avanzar en la línea de investigaciones alternativas que pudieran poner en peligro los propios cimientos del sistema capitalista en el que estamos insertos. Pero si frenar es un objetivo y contener es otro, no podemos obviar que de lo que se trata, aunque esté relacionado directamente con lo que acabo de decir, es impedir que de alguna manera se llegue realmente al meollo de la cuestión. Se trata de impedir llegar a lo relevante, a lo esencial, a aquello que realmente pueda hacer daño al enemigo público y al enemigo real, que es, insisto, la banca, y por extensión también el Estado, que es el que la sostiene, que es el que con su connivencia permite todos sus desmanes. En fin, quiero decir una frase que no es mía, sino que es de mi admirado Josep Novoa, a quien quiero rendir un merecido homenaje desde este canal de vídeo, porque Josep dijo en su día que si las PAC no existieran, la banca se encargaría de crearlas. Es una frase muy inteligente que engloba dentro de sí la razón de ser de lo que se esconde o pudiera esconderse detrás de la actuación de estas plataformas. Plataformas, o mejor dicho, de las cúpulas de estas plataformas. Novoa está haciendo una gran labor, repito, se la reconozco públicamente una vez más desde este vídeo, y quisiera hacer una mención también a que la gente conozca que este país que se da de que es un país libre, muy democrático, donde hay libertad de prensa y libertad de expresión y todas esas cosas, pues bueno, pues no es verdad. Y digo que no es verdad porque en el caso de Josep Novoa he sabido de fuentes muy bien informadas que La Sexta, concretamente el programa de Jordi Évole, se puso en contacto con él y mantuvo varias conversaciones con Josep Novoa, incluso fueron a visitarle a Barcelona, y para tratar el asunto de las titulizaciones con objeto de preparar un posible programa a emitir en La Sexta, en el programa Salvados. Luego de esos varios contactos, La Sexta se puso en contacto con él para decirle que este programa, mejor dicho, que la entrevista no se realizaría finalmente y que en consecuencia, al menos durante esta temporada, esta entrevista sobre las titulizaciones no se iba a realizar. ¿Por qué? Que cada uno piense lo que quiera. Yo ya tengo hasta mis dudas de La Sexta, porque claro, La Sexta está financiada y sostenida económicamente por ciertos bancos. ¿Quién me asegura a mí que los enviados a hablar con Josep Novoa no tenían otro objetivo sino extraer cierta información sensible que la banca hasta ese momento desconociera? Que cada uno piense lo que quiera, pero el hecho está ahí, y quiero que lo sepáis. Seguimos. Bueno, después de lo dicho, se plantea muchas cuestiones, pero una de ellas, y una de las más importantes, es ¿quién controla las PAC? Bueno, esta es una pregunta que se las trae, porque la respuesta no es fácil. No es fácil porque volvemos a los indicios, sospechas, evidencias y la falta de esa prueba definitiva que pueda poner en su lugar a cada uno. Pero aquí, por un lado, me han llegado múltiples informaciones de que hay partidos políticos muy concretos y muy determinados, sobre todo de izquierda, que tratarían de obtener rentabilidad política mediante el control de estas organizaciones, de estas asociaciones, o mejor dicho, de estas plataformas.
Incluso ha habido algunas personas que me ha dicho que fuera de las asambleas que se celebraron pocos días, pocas semanas antes de celebradas las últimas elecciones de diciembre del año 2015, hubo algunos representantes de ciertos partidos políticos que estaban con todo descaro a muy pocos metros de la salida de las asambleas de la PAC para descaradamente pedir el voto para sus formaciones. Obviamente estas personas estaban relacionadas, muy relacionadas con algunos de los que dirigían esas asambleas. Dirigían entre comillas, porque luego hablaremos de ese tema. Por tanto, algunos sostienen que hay obviamente un control o un cierto control por parte de ciertas organizaciones políticas sobre las plataformas. Pero donde han coincidido todos es que más allá de estas hipótesis, más allá de estas opiniones, más allá de estas experiencias, el control real ejercido sobre las plataformas de afectados por las hipotecas lo ejerce la plataforma de afectados por las hipotecas Barcelona, la PAF Barcelona. La verdad es que resulta al principio chocante escuchar esto, ¿no? O conocer esto, pero a mí por lo menos eso me resultó. Pero luego atando cabos y recogiendo amplia información, pues ves que todo esto tiene un cierto sentido. Veréis. En febrero del año 2009 se constituye la plataforma de afectados por las hipotecas Barcelona, cuya cara visible más importante fue Ada Colau hasta que se desligó por motivos políticos para llegar, como sabéis, a la alcaldía de Barcelona, donde fue elegida hace muy pocos meses. Bien, hay que decir que, aunque haya muchas plataformas de afectados por las hipotecas en España, porque hay muchas, resulta curioso que la primera y la única que esté registrada como asociación y inscrita en el registro como tal sea la de Barcelona. Es muy curioso, porque no creáis que las del resto del país no es que no hayan querido hacerlo, es que se les impide desde Barcelona, la PAF de Barcelona, que esto pueda ser así. La pregunta es ¿por qué? Es sencillo de entender. Desde el momento que se constituye como asociación legal y se registra como tal, tiene derecho, si lo solicita, a obtener subvenciones públicas. Subvenciones que obviamente está recibiendo. Eso no es un delito, ni tampoco es un pecado, pero obviamente sí es muy criticable y huele muy raro y muy mal que se impida a cualquier otra plataforma de cualquier punto del país hacer lo propio. Es más, no hay más que una cuenta para poder hacer esto. Se impide a las plataformas tener una cuenta propia con el fin de recabar subvenciones o ayudas públicas por parte de las instituciones, caso de haberse constituido como asociaciones y de haberse registrado debidamente. Todo esto está muy relacionado, el tema de la PAF Barcelona, con lo que se conoce como el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se constituyó en el año 1998. Este observatorio, quiero deciros algunos datos que voy a leer expresamente porque creo que son importantes y no me quiero dejar ningún punto sin concretar. Mirad, el ABC, en diciembre del año 2013, el ABC Digital, decía que este organismo, que este observatorio, había recibido 3.750 millones de euros en concepto de subvención por parte, por un lado, del Ayuntamiento de Barcelona, por otro de la Generalitat de Cataluña y por otro de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Desarrollo. Bien, esto en el año 2013. Pero fijaros, si nos vamos al año 2014, que es mucho más próximo, los datos son del 2015, pero referidos al 2014, que son los últimos datos oficiales de los que se dispone. Este organismo llegó a recibir por parte del Ayuntamiento de Barcelona nada menos que 120.000 euros. Una parte importante la recibió de la Generalitat y otro porcentaje menor también de la agencia estatal a la que me he referido hace un momento. Todo ello hasta el punto de que el 97% del dinero recibido lo fue en concepto de subvenciones y de donaciones.
Es importante tener en cuenta, lo voy a leer directamente, que El País Digital, con el título, el artículo al que me voy a referir, La cantera de Colau, de 5 de julio del año 2015, viene hablando de todos estos datos y yo, bueno, pues os invito, si alguno de vosotros tenéis interés en indagar o en investigar sobre esto, pues que lo hagáis para que podáis llegar a sacar vuestras propias conclusiones. En definitiva, el dinero que recibe el observatorio es un dinero que es absolutamente lícito. Pero claro, resulta que la PAC Barcelona está recibiendo a su vez de este observatorio un dinero. La PAC Barcelona dice que el destino que se ha dado a ese dinero recibido del observatorio ha sido absolutamente claro y en todo momento ha estado justificado. Sin embargo, otras fuentes a las que he consultado y que se han dirigido a mí me informan de que existe o hay una enorme falta de transparencia en este concepto y que obviamente ese dinero parece que no está nada claro el destino que se le está dando. Insisto, son fuentes diversas que me han llegado de diferentes puntos del país. Insisto, han sido consultadas personas de 9 de los 17 territorios en los que se estructura el Estado español, al menos hasta el día de hoy. Bien, vamos a continuar. Yo quisiera hacer mención especial a una cuestión muy importante, y es el tema de las cúpulas. Bien, hay muchas denuncias, entre comillas, muchas quejas de muchos activistas, de mucha gente que participa en las asambleas, de muchos afectados, en torno a lo que está sucediendo en el interior de las plataformas. Las plataformas nacieron como movimientos sociales asamblearios, se han cansado de decir que tienen un componente asambleísta, que son organizaciones transversales, que en ellas la horizontalidad o el horizontalismo son la seña de identidad básica, pero lo cierto es que en las formas y en las maneras y en la realidad nada de esto es así. Y nada de esto es así porque, obviamente, aparte de los objetivos encubiertos a los que me he referido anteriormente, como eran, si recordáis, los de frenar, contener, impedir, principalmente hay que sumarle otros objetivos como son el de impedir que la gente se pueda expresar de forma y manera libre. Estas cúpulas son un conjunto de personas que hay en todas las plataformas y que no se sabe muy bien cómo se han colocado ahí, porque muchas veces ha sido de una manera autoproclamándose ellos mismos. No ha habido elecciones para decidir, oiga, queremos que este y el otro estén ahí para dirigirnos. Y además, atención, lo que huele peor de todo esto es que esas cúpulas son prácticamente inamovibles. No hay rotaciones ni en las cúpulas, entre comillas, de lo que son las plataformas de las diferentes partes del país, de las diferentes localidades, ni tampoco en lo que se conoce como la PAC jurídica, ni fundamentalmente lo que se conoce como la PAC técnica. La PAC jurídica es aparte porque, perdón, está bastante mal vista por parte de los que precisamente se caracterizan por ejercer mano dura y luchar o combatir de forma directa e inequívoca la libertad de expresión de todo aquel que no comulga con las tesis oficialistas. Pero eso es aparte y el tema de la jurídica no va a ser abordado en este tema, en este vídeo. Por lo tanto, a mí me recuerda mucho la forma estructural que tienen las PAC en la actualidad fijaros, la PAC Barcelona podría muy bien ser el símil de lo que antes era o se conocía como el Comité Central. Un comité central, obviamente centralizado, que manda sus directrices, sus instrucciones a organizaciones que en este caso venían a tener el símil de los comisarios políticos, que serían los que conformarían las diferentes cúpulas, y entre unos y otros lo que harían sería controlar fundamentalmente que no se les vaya el tema, las cuestiones básicas de las manos, como son frenar a toda costa que se pueda poner en tela de juicio cuáles son los engranajes del sistema que están haciendo posible esta sangría terrible que son los desahucios. Bien, visto por tanto este símil entre la PAC central o Barcelona en este caso y el Comité Central y
las cúpulas con los comisarios políticos, cabe hacerse una pregunta importante. Y esta pregunta importante es la siguiente. Asistimos a un radicalismo en los últimos tiempos en el interior de las plataformas de afectados por las hipotecas. Pero claro, la pregunta que me hago es la siguiente. ¿Desde cuándo se está produciendo este fenómeno del radicalismo dentro de las plataformas? Hay algunas fuentes consultadas que me han aportado datos muy interesantes al respecto, sosteniendo principalmente que ese punto de inflexión podríamos situarlo en el momento en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en marzo del año 2015, emite una ya famosa resolución judicial, una sentencia, donde declara nula la cláusula del vencimiento anticipado. Es decir, declara que una entidad financiera no puede proceder a ejecutar a una persona por el hecho de haber impagado 3 cuotas, exigiéndole la totalidad de las pactadas a lo largo y ancho de la vida total del préstamo hipotecario o del crédito hipotecario. Esto es muy importante, pero ¿sabéis por qué? A partir de este momento, lo que se produce es un efecto curioso. Las plataformas pierden gran parte del control que tenían. Pierden gran parte del control porque ahora hay una batalla judicial. Ahora ya van a ser los jueces quienes, a través de sus resoluciones, van a darle la razón a los afectados. Los afectados ya no necesitan tanto acudir a las asambleas, entre comillas. Ya no necesitan tanto de las plataformas. Ahora son ya los jueces, tribunales. Hay entre 250 y 300 resoluciones, según algunos de los abogados consultados, favorables ya a las tesis de los ejecutados. Es decir, declarándose nula concretamente la cláusula del vencimiento anticipado a la que me he referido hace un momento. Por lo tanto, es curioso. Vamos a ver, si supuestamente las plataformas están para proteger y defender el derecho a la vivienda de todas las personas afectadas, ¿por qué motivo les produjo o les ha molestado tanto y en consecuencia se ha producido ese radicalismo a partir del momento en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta la sentencia que dicta? Por cierto, el Estado español sigue pasándose por el forro de los caprichos las sentencias y las jurisprudencias del Tribunal Europeo. Y, según el principio de primacía, las sentencias de los órganos jurisdiccionales europeos tienen prevalencia y preferencia absoluta sobre las de carácter interno. Pues bien, también en esto los jueces y tribunales, es decir, el aparato judicial del Estado español, está incumpliendo sistemáticamente esta obligación. ¿Hasta cuándo? Bien, la radicalidad de la PAC se manifiesta de muchas maneras. Son muchísimas las denuncias que me han llegado a través de muchos medios, muchas. Incluso tengo en mi poder algunos audios de algunas de las asambleas internas que han tenido lugar recientemente en algunas plataformas de este país. No os podéis imaginar hasta qué grado de intolerancia se ha podido llegar por parte de algunos. Cuando digo de parte de algunos, estoy refiriéndome a las cúpulas, aquellos que dirigen, que mediatizan, que condicionan y que de alguna manera descaradamente manipulan lo que está sucediendo allí. Fijaros, hay gente que no solo ha sido ya vilipendiada públicamente en la asamblea, hay gente que incluso ha sido agredida, los menos afortunadamente, pero me consta algún caso. Hay gente a la que se le falta, a la que se le amenaza y a la que incluso se coacciona. Estoy hablando de algo gravísimo, pero algo que está sucediendo. Conozco personas que han padecido todas estas cosas. La persecución es total. Podemos hablar de una auténtica purga, porque es lo que está ocurriendo. Aquí, el que disiente de las tesis oficialistas sostenidas por las cúpulas, es decir, por los comisarios políticos que reciben las instrucciones del Comité Central, es decir, Paz Barcelona, son sistemáticamente perseguidos. Y cuando digo perseguidos, estoy hablando de que se les hace la vida tan imposible que se les obliga a marcharse si es que no son expulsados previos expedientes, curioso, elaborados, por supuesto, por las cúpulas. Bien, fijaros, ¿qué es lo que han hecho estas personas
para que se les amenace, coaccione, insulte, expulse o se les haga la vida imposible? Bueno, pues simplemente disentir de las tesis oficialistas. La tesis oficialista sostiene que la dación en pago es la solución, cuando he dicho antes que es una claudicación. Bien, pues todo aquel que se oponga a esto, que es el credo de las PAC, está condenado a ser vilipendiado, sino expulsado de esas asambleas. Unas asambleas que se caracterizan por todo menos por el carácter democrático que la palabra asamblea, que viene del griego, tiene etimológicamente hablando. Bien, otro de los grandes delitos cometidos por algunas de estas personas ha sido elaborar, organizar o programar talleres donde se ha tratado de explicar y de enseñar a las personas afectadas cómo encontrar, por ejemplo, cómo ver si su préstamo está o no está titulizado. Es decir, como podéis ver, es un terrible delito. Bueno, pues esto no se consiente ni se permite. Y claro, estas personas han organizado estos talleres aparte porque dentro de las PAC está prohibido hablar de las titulizaciones. Se considera que es un tabú, que es algo absurdo, ridículo y tonto. Bueno, cuando a algo se le combate con la ferocidad con la que lo están haciendo las plataformas, será porque podrá ser todo, pero no precisamente una tontería. Si fuera una tontería, se dejaría hablar, se estaría ahí, y como si es realmente una tontería, se caería por su propio peso. No. El tema de las titulizaciones gana terreno día a día, y eso les molesta, porque las titulizaciones, de llegarse más allá, que es en lo que estamos muchos, podría hacer tambalear los propios cimientos del Estado. Y eso es lo que de ninguna manera las plataformas quieren, y menos el Comité Central de Barcelona. Porque claro, ¿quién está detrás de todo esto en realidad? Como bien decía el señor Josep Novoa, si las PAC no existieran, la banca las habría creado. Con eso ya os estoy diciendo la respuesta a la pregunta que os acabo de hacer. En fin, intolerancia. Con la intolerancia no vamos a ningún sitio. Para ir terminando, quiero plantear la cuestión de que si a esa intolerancia generalizada que hay en las plataformas le unimos la falta de conocimiento, que según también prácticamente todas las fuentes consultadas, viene siendo la norma común en la mayoría de las personas que conforman esas cúpulas, es decir, de aquellos que ejercen, entre comillas, de comisarios políticos, pues obviamente tenemos una síntesis extremadamente peligrosa, porque falta de tolerancia, o sea, intolerancia más falta de conocimiento cultural e intelectual, provoca una génesis tan peligrosa como puede ser el fascismo o el comunismo, para que tengamos de un lado y de otro y nadie se sienta obviamente discriminado. Bien, ¿todo esto es una casualidad? Obviamente no se trata de ninguna casualidad. Hay partidos políticos que están muy metidos en todo esto. Hay partidos políticos, algunos de cuyos líderes de forma sorprendente se han catapultado a las primeras líneas de la política de este país, luego de haber tenido que ver directamente con las plataformas de los afectados por las hipotecas. En fin, no voy a nombrar a nadie, creo que todos estamos pensando en unos y en otros. Sí quisiera, antes de terminar, hacer una referencia a mis compañeros, no de profesión, pero sí de carrera, como son los abogados. Conozco a muchos, y conozco a muchos que están muy metidos y muy comprometidos en la lucha contra la banca de una manera íntegra y honesta donde la haya. A muchos. A todos ellos, mi gratitud, y que es la gratitud de todos, en cuya representación ahora me arrojo. Sin embargo, no todos los profesionales del derecho que se ocupan de estos temas tienen la misma honestidad. Hay algunos, atención, lo que voy a decir es muy grave, pero es cierto, hay algunos que cuando tienes un problema y puede ser ejecutado, hipotecariamente hablando, es el propio banco el que te dice a qué abogado podrías acudir porque te va a atender muy bien. Os podéis imaginar que ese abogado no va a luchar contra la banca y a intentar defender tus derechos a través del mecanismo de la titulización, ¿verdad? Lo va a hacer a través de esa gran solución que siguen diciendo que es la única
real, que es la dación en pago, que es mentira. Y recuerdo al respecto el artículo 1859 del Código Civil, que dice expresamente que está prohibida, algo que muchos desconocen, incluso muchos abogados. Pues ahí está, artículo 1859. También quisiera hacer una pregunta al aire. ¿Qué relación existe entre el dinero que Podemos está recibiendo como subvención por los eurodiputados que tiene en Estrasburgo y la cooperativa de asesoramiento jurídico Kinema? Y, voy más lejos, ¿qué relación existe, si es que la hay, entre lo uno y lo otro y ciertos abogados de la PAC Madrid a quienes, pues pudiera estar asignándoles o pudieran tener una relación más o menos directa con esta entidad y en consecuencia también con el dinero público recibido de Estrasburgo a través de Podemos? Son preguntas que quedan ahí y que, bueno, invito a que cada uno, el que quiera, pues pueda investigar lo que le parezca bien. Al respecto, hay un artículo en el ABC Digital de 2 de febrero del año 2015 titulado Podemos ya es un negocio, donde se habla expresamente de algunos puntos, algunos capítulos donde yo os recomiendo, porque es de lo que estamos hablando ahora, que os ciñáis al que trata expresamente de la cooperativa de asesoramiento jurídico Kinema. Bien, ya para terminar, simplemente querría decir que hay una frase que a mí me ha llegado al alma y me ha repelido, no os podéis imaginar hasta qué punto. Una frase que una de las fuentes consultadas en estos últimos días para hacer este vídeo me ha dicho expresamente que tiene incluso grabada. Alguien de la cúpula, una de las cúpulas que hay en las plataformas en este país, dijo públicamente que primero había que pagar antes que comer. Bien, esto, aparte de no poder decirlo otra persona más que un malnacido, obviamente, aparte de un malnacido, es un esbirro de la banca, diga lo que diga, porque es tan evidente lo que ha dicho, que obviamente pues no deja ninguna lugar a dudas. Pero vamos, está bien por si a alguien todavía le cabía alguna. Y finalmente, este es un barco donde estamos afectados, activistas, gente solidaria que colabora con las plataformas y sobre todo con los afectados de una o de otra manera. Es un barco, por tanto, en el que todos deberíamos tener cabida. Un barco en el que todos deberíamos de salvarnos. Es decir, caso de naufragio, no tendría que haber solamente salvavidas para unos y no salvavidas para otros. Es decir, que los demás se ahoguen. No. Es un barco en el que habría que buscar soluciones para salvaguardar los derechos mínimos y la dignidad que todos merecemos. Pues no. Lamentablemente, esto que es algo lógico y natural, es algo que no es entendido por muchos. O mejor dicho, no es entendido por las minorías que ocupan las cúpulas de esas plataformas y menos todavía por el Comité Central de Barcelona Pub. Y es una pena, porque en ese barco debemos caber todos. Y en ese barco tenemos que seguir luchando para salvarnos todos. Y todos contribuir en la medida que podamos y sepamos a que la desdicha, la tragedia y el drama terrible de los desahuciados sea solventado o al menos disminuido en la medida de lo posible. No sé si he podido aportaros un granito de luz en todo este terreno. Ha sido mi intención. Creedme que es un tema que me tiene muy sensibilizado. Sé que es un asunto que a nadie le resulta indiferente. Y por tanto, pues ahí queda mi trabajo y sobre todo ahí queda este vídeo que espero y deseo pueda serviros de ayuda. Simplemente recordaros que todos aquellos que lo deseéis podéis suscribiros a mi canal y finalmente quiero despedirme de todos vosotros y de todas vosotras con un saludo fraternal que dice ni más ni menos salud y libertad.